Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a realizar una recopilación de todos los temas que mis alumnos que ya realizaron el examen me han expresado que seguramente si vienen en el examen. De hecho, únicamente he tomado los temas que se repiten tanto en Ceneval, en el examen de Ceneval como en el examen de la UNAM. Entonces, todo lo que van a ver en este pequeño video seguramente se los van a preguntar. 100% seguro que se los van a preguntar. Si quieren ustedes que yo les arme un video en el cual les dé una explicación acerca de todos los temas que vamos a ver en este momento antes de que presenten su examen, háganmelo saber, pónganle likes, pongan comentarios, comparten esta publicación, y si esta publicación llega a 500 likes, pues voy a realizar este pequeño video, ¿de acuerdo? También les hago una invitación a aquellos que ya realizaron su examen a que miren este video y le den por ahí en algún comentario que me pongan si realmente estos temas que les estoy poniendo vinieron o no, para que sus compañeros que no lo han realizado pues estén 100% seguros. Y también quisiera comentarles lo siguiente. Dicen, hay muchos rumores que están diciendo que el examen que van a realizar los de la segunda semana va a ser más difícil que los de la primera semana. Esto es completamente un mito, no tienen por qué espantarse. El examen va a tener exactamente la misma dificultad y va a tener exactamente los mismos temas, por lo cual los temas que vamos a ver en este pequeño video son los mismos. Así que para darles mayor tranquilidad, pues van a ser exactamente los mismos temas. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la materia de habilidad matemática. Seguramente les van a venir alrededor de 4 ejercicios de sucesiones numéricas. Además de eso les van a venir secuencias de figuras. Este tipo de problemas o de ejercicios en los cuales les ponen una figura, luego cambia un poquito, luego cambia y ustedes tienen que encontrar cuál es la siguiente. Entonces sucesiones o secuencias de figuras también vienen. Van a venir también problemas de porcentajes y de proporciones numéricas. Por lo regular vienen alrededor de 3 o 4 problemas, tanto para Ceneval como para UNAM. En la materia de biología les van a hacer alguna pregunta que se relacione con la célula, ya sea qué es la célula, cuál es la diferencia entre una célula eucarionta procarionta, cuál es la unidad fundamental de la vida, que en este caso pues es la célula, o alguno de los postulados de la teoría celular. También les van a hacer alguna pregunta que hable acerca de la selección natural o de lo que propuso Charles Darwin. Van a hacer una pregunta en la cual hagan una diferencia entre organismos autótrofos y organismos heterótrofos, o en la cual ustedes tengan que dar la definición de alguno de estos dos tipos de organismos. Les van a preguntar cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis. Básicamente no tienen que aprenderse todas las fases de la mitosis o de la meiosis, pero les pueden preguntar cuál es la división celular en la que se generan los gametos, por ejemplo, o cuál es la división celular en la que tienen los organismos pluricelulares, algo así por el estilo. Entonces no es necesario que se aprendan todas las fases de la mitosis y la meiosis. Les van a preguntar acerca de los tipos de reproducción sexual y asexual, cuál es la reproducción en la que se producen los gametos, o cuál es la reproducción por bipartición o la reproducción por esporulación. Ustedes tienen que identificar si es una reproducción sexual o asexual. En la materia de español, sí o sí, seguramente les van a preguntar algo sobre la ficha bibliográfica. Básicamente les pueden preguntar qué contiene una ficha bibliográfica, o les pueden preguntar cuál es la función de una ficha bibliográfica. 100% seguro que viene esa pregunta. Les van a hacer alguna pregunta de nexos, que ustedes identifiquen cuáles palabras son nexos o cuál es la utilidad de un nexo. Les van a hacer también una pregunta sobre los signos de puntuación. Básicamente les van a poner un texto y les van a decir qué signos de puntuación se tienen que poner aquí y aquí. Entonces ustedes tienen que saber si es una coma, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte. Eso es lo que les van a preguntar. Les van a poner varios tipos de palabras y les van a decir: estas palabras que están subrayadas son adjetivos, adverbios, sustantivos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que identificar qué tipos de palabras hay. Y también les van a poner un ejercicio en el cual tengan que conjugar algún verbo, básicamente, o poner los modos subjuntivos indicativos de algunos verbos. Entonces también eso les pueden preguntar. De matemáticas les van a poner ejercicios de jerarquía de operaciones
y operaciones con fracciones. Deben de recordar cómo se hace una suma de fracciones, una multiplicación y una división. También les van a poner ejercicios sencillos sobre el lenguaje algebraico. Les van a poner algún problema y ustedes lo tienen que resolver con lenguaje algebraico o tienen que ver cómo se escribiría en lenguaje algebraico. Y además de eso, les van a poner ecuaciones de primer grado, principalmente las ecuaciones de primer grado. Esas recuerden que se resuelven con despejes. Les van a preguntar la factorización, 3 tipos de factorización principalmente. Factor común, factor de un trinomio cuadrado perfecto y factorización de una diferencia de cuadrados. Recuerden, no son tan difíciles estas. Les van a hacer una pregunta acerca de la moda, la media o la mediana y una pregunta acerca de ángulos. También algunos de mis alumnos me comentaron que les estaban preguntando el teorema de Pitágoras, ejercicios sencillos sobre el teorema de Pitágoras, entonces ustedes tendrían que recordar esta parte. En habilidad verbal, ahí sí seguramente les van a hacer alrededor de 6 a 8 preguntas de comprensión de textos y probablemente les pongan 2 textos diferentes y a partir de eso les van a poner diferentes preguntas. Tienen que hacer analogías, recuerden, las analogías son estos ejercicios en los cuales les ponen si esto, entonces esto, o les van a poner panadero es a pan como tal es a tal, esos son los tipos de preguntas en los cuales se ven las analogías. También les van a preguntar preguntas de sinónimos y antónimos. ¿Cuál es el sinónimo de tal pregunta o cuál es el antónimo de tal pregunta? En la UNAM quizás se los pongan así directamente y quizás en el examen de Ceneval se los pregunten en algún enunciado, ¿no? Te van a poner un enunciado y te van a decir cuál es el sinónimo de tal palabra que está enmarcada en negritas o que está subrayada. Entonces ustedes tendrían que identificar cuáles son los sinónimos o los antónimos de dichas palabras. En geografía no tengo mucha información, solamente me han comentado mis alumnos que les preguntan acerca de las coordenadas, que también les preguntan acerca de las causas y las consecuencias de los terremotos o los sismos, la tectónica de placas y la diversidad cultural global. Básicamente eso es lo que me han comentado mis alumnos que preguntan en estos exámenes. De química, sí es necesario que ustedes conozcan la diferencia de las cualidades o las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases. Recuerden, los sólidos son los que tienen mayor fuerza o interacción entre sus partículas, los líquidos mediana interacción y los gases casi no hay interacción, no hay fuerza de cohesión entre sus partículas. Además, si tienen forma definida o no tienen forma definida, eso se los van a preguntar. También deben de tener muy claro cuál es el concepto de materia y la diferencia que existe, por ejemplo, entre un compuesto, un elemento o una mezcla. Les van a preguntar algunos métodos de separación de mezclas, entre los que más les gusta preguntar tanto a la UNAM como a Ceneval es el método de la destilación, decantación, tamización, filtración, centrifugación. Básicamente son esos. Si los tienen claros, yo creo que les va a ir muy bien en esta parte. Tienen que saber qué es el número atómico, qué significa. Recuerden que el número atómico es el número de protones que tiene un elemento y cómo los elementos se van a acomodar en la tabla periódica. Deben de recordar que se acomodan de acuerdo al orden atómico, de forma creciente, al número atómico o al número de protones que tienen. Deben de saber cómo se representa la estructura de Lewis, deben de saber la tabla periódica cómo está acomodada, los periodos o las familias y también los tipos de reacciones químicas. Básicamente lo que tienen que saber es cómo distinguir entre un tipo de reacción química y otro tipo de reacción química. Recuerden que las reacciones principales que les pueden preguntar son combustión, puede ser síntesis, puede ser descomposición, puede ser óxido-reducción, puede ser neutralización. Entonces, si ustedes saben identificar los elementos de cada una de estas reacciones, no van a tener ningún problema. En cuanto a historia, les van a preguntar primero sobre historia universal, les van a hacer alguna pregunta sobre el Renacimiento, básicamente cuáles son las características o cuándo comenzó, cuándo terminó. La independencia de las 13 colonias, cuándo sucedió o cuáles fueron las causas
de la independencia de las 13 colonias o sus consecuencias. La Revolución Francesa, cuándo sucedió, cuáles fueron las causas y las consecuencias. También deben de saber las causas del inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las causas y consecuencias del término tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente casi siempre se enfocan más hacia la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a lo que me han comentado mis alumnos. Sobre historia de México les van a preguntar las culturas prehispánicas. Principalmente les van a preguntar o les van a pedir que ubiquen a las culturas prehispánicas en alguno de los periodos que hubo, el preclásico, clásico o posclásico. Les van a preguntar acerca de las causas y consecuencias de las reformas borbónicas. También les van a preguntar sobre las leyes de reforma, las causas o los problemas que intentaban atacar o solucionar las leyes de reforma. También les van a preguntar acerca del porfiriato, básicamente cuáles fueron los avances o los beneficios que trajo el periodo del porfiriato, pero también cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana durante el porfiriato. Y les van a preguntar acerca de dos instituciones que se crearon, el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral. ¿Cuándo se crearon? Y por qué se crearon o a consecuencia de qué se crearon y cuál es la función de cada uno de estos dos organismos. No necesitan profundizar demasiado, es nada más que recuerden algunos detalles de estos dos organismos. Sobre física, ¿qué es lo que les van a preguntar de física? Seguramente en sus guías y seguramente si tomaron algún curso o si estuvieron mirando videos, se dieron cuenta que es muy recurrente alguna pregunta en la cual les ponen como una gráfica y en esa gráfica tienen que identificar en dónde hubo aceleración, dónde hubo incremento de la velocidad o dónde se mantuvo constante la aceleración o en dónde no hubo desplazamiento. Ese tipo de gráficas se les van a preguntar, la relación gráfica de posición y tiempo. ¿Okay? También les van a preguntar acerca quizás de la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esa es otra cosa muy importante, qué es velocidad, qué es aceleración, eso. Les van a preguntar acerca de las 3 leyes de Newton. Recuerden cuáles son las 3 leyes de Newton y algunos ejemplos en la vida real sobre esto. Otra cosa importante es la transformación de energía. Recuerden que algunos ejemplos nos ponen, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo se transforma la energía cuando uno enciende una licuadora? Entonces te dicen energía eléctrica, energía mecánica, energía sonora. Entonces uno tiene que poner ese tipo de transformaciones de energía. También nos van a poner algún ejercicio de energía mecánica, principalmente este equilibrio en un proceso en el cual tenemos energía potencial y energía mecánica, cómo se van moviendo o se van transformando una en otra. Seguramente les van a preguntar sobre los tipos de electrización. Recuerden que tenemos 3 tipos de electrización: por contacto, por inducción o por frotamiento. Les pueden hacer, esto sí, no todos mis alumnos me lo dijeron, pero muchos sí me dijeron que venían problemas sobre principio de Pascal y también problemas sobre fuerza y aceleración o sobre peso. Entonces, recuerden, principio de Pascal, fuerza, aceleración y peso. Les van a preguntar acerca de las características de los elementos metálicos y los no metálicos. Ustedes deben de recordar cuáles son sus características, si son buenos conductores, malos conductores, si son maleables, si son quebradizos, etcétera, etcétera, y deben de recordar cada uno de ellos. Les van a preguntar acerca de las ondas mecánicas y de las ondas electromagnéticas. Bien importante que recuerden la diferencia entre una y otra y algunos ejemplos. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica, a diferencia de, por ejemplo, las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas. Entonces deben de tener bien claro la diferencia entre uno y otro. Y les van a preguntar acerca de alguno de los fenómenos de la luz, ya sea refracción o reflexión de la luz. Y también un ejercicio probablemente sobre descomposición de la luz, cómo se generan los colores del arco iris y por qué y a través de qué fenómeno se generan estos colores del arco iris. Sobre formación cívica y ética tampoco tengo demasiada información, pero seguramente les van a hacer alguna pregunta sobre los valores, otra pregunta sobre los cambios que sufren los adolescentes, otra pregunta sobre los derechos humanos y deben de tener bien claro qué es la democracia. Estos serían básicamente todos los temas que les van a preguntar tanto
en el examen que va a realizarles la UNAM y el Ceneval. Entonces, si ustedes quieren que yo les grabe algún video explicando todos estos temas que les acabo de mencionar, explicando brevemente y de manera sencilla, pues háganmelo saber, pónganle like, compartan, y si pues, este video llega a 500 likes, espero que sí, si llega a esta meta, pues entonces les estaré subiendo este video. Les agradezco mucho todo su apoyo, su atención, espero que se encuentren muy bien, les mando un gran abrazo y ojalá que esta información les sea de muchísima utilidad. Hasta luego, nos vemos.